pasa? Pues nada, este lo escribió antes y ahora el que ha escrito es este. ¿Qué vale cada uno? 20 cada uno, ¿no? Sí. Vale, bueno, ahora la compraré. Mirad aquí un segundito, por favor. Una, por favor. No saber sí que ocupa lugar. Hay que llenarlo. Saber, sin embargo, hay que hacer cosas porque sale necesario, ¿no? La película de Cinco. Muy buenas tardes. Les agradezco que hayan dejado sus cosas para estar hoy aquí acompañando al amigo Correal en la presentación de su libro. Antes de nada, les quiero dar la bienvenida en nombre del presidente de la Fundación Cámara de Comercio de Sevilla, Francisco Herrero León, que nos acompaña. Me van a permitir, vamos a hacer cuentas. Hace hoy 9 días que se encendieron las luces de Navidad. Hoy 6 de la colocación de los primeros tubos de la feria, por cierto, brindando con manzanilla. Y hoy, porque el tiempo pasa volando, a 104 días de la primera cruz de guía en la campana, vamos a hablar de la Semana Santa con el libro de un hombre que llegó hace 45 años a Sevilla y que, sin ser capillita, ha escrito de nuestra Semana Mayor en 4 periódicos, que yo sepa, en El Correo, Diario 16, El País y Diario de Sevilla. Su director está con nosotros. Muchas gracias. Bueno, he dicho que no es capellita, pero es hermano de la Bofetá, de los Javieres, de todos los santos. Ha escrito la historia del Carmen Doloroso, el sueño de aquellos marineros. Es natural de Ciudad Real, así que le puedo llamar Culipardo. Es así, ¿no, Paco? Exactamente. O sea, y no tengo que pedir perdón por llamarte Culipardo. Los que nos llamamos culipardos somos los de Ciudad Real, entre nosotros mismos los nacidos, o le damos licencia a los amigos. Pero entre los demás está muy mal visto lo de culipardo. O sea, yo sí puedo entonces. Puedes, tienes todo permiso del topónimo. Nació un día, lo que son las cosas lo he leído en el libro, un día Capicúa, con lo que a él le gustan estas cosas. 7 del 5 del 57. Somos del mismo año, tú lo sabes, ¿no? De nacimiento. La verdad es que debería dirigirme a él como lo que es, excelentísimo señor, tras recibir la medalla de la ciudad justo hace ahora un año, el año pasado. Por eso hoy quiero leer aquí, que estamos más, aunque esto está lleno, estamos más en familia, quiero leer aquí en la Cámara de Comercio aquello que proclamé en la inmensidad de Fibes el 30 de mayo del año pasado. Periodista con P de Paquiño, nació el mismo año, esas cosas que a él tanto le gustan, bucear en el tiempo, el mismo año de la creación del Parlamento Europeo o de la llegada del SES-600 a España, el año que nacieron Nacho Duato, Rafa Gordillo, una de sus especialidades, y él. Autor de singulares crónicas de la ciudad, Correal es capaz de convertir en arte los trayectos de Tusam, los días de mercado o un simple paseo por el nomenclátor sevillano.
Viajando desde la historia, el cine, los libros o las ligas futboleras que en el mundo han sido, Correal convierte la crónica periodística en valiosas y exclusivas piezas literarias. La ciudad tiene en Paco Correal a un independiente, incombustible y apasionado relator que la cuenta desde sus calles y sus gentes. Correal ha convertido el reporterismo en una de las bellas artes y a Sevilla en el universo mejor y más apasionadamente narrado. Por su capacidad única de retratar la ciudad desde lo cotidiano, por su estilo excepcional y propio de hacer periodismo y literatura, el Ayuntamiento de Sevilla estima que Francisco Correal es acreedor de la medalla de la ciudad. En ese momento el público aplaudió, o sea que por favor hagan... Ese día, el 30 de mayo del pasado año, la primera vez que le he visto le vi con corbata. Hoy, una vez más, sin corbata, como aquellos telediarios que hacíamos tú y yo. El año Paco, 2010. En la televisión municipal. ¿Sabes qué? Nos veían 250.000 personas cada noche, ¿eh? Madre que se mía. dice muy pronto. Ese mundial que lo ganamos y al año siguiente ganó Rajoy, igual que el año pasado ganó el mundial Argentina y al año siguiente ganó Milei. O sea, que, un poco... Bueno, recuerdo que le teníamos que prestar una chaqueta porque, ¿te acuerdas? Te dejábamos chaquetas de la... Es verdad, de guardarropía. De la guardarropía de la televisión. El título de este libro, Cómo sigue llorando Sevilla, se inspira en aquel que escribió el padre Cué, el jesuita mexicano, hace ahora 76 años, Cómo llora Sevilla, que por cierto lo tienen ustedes ahí fuera si lo quieren adquirir. Un libro que fue todo un referente en la biblioteca de la Semana Santa de Sevilla. Por eso lo primero que yo te pregunto hoy, Paco, ¿qué aporta Cómo sigue llorando Sevilla a esa biblioteca de la Semana Santa de la ciudad? Pues mira, si no te importa, antes de responderte, quiero por supuesto agradecer a la Cámara de Comercio la atención que han tenido con nosotros para presentar este libro. Y cuando supimos de la fecha de la presentación, le llamé a algún amigo, no recuerdo quién fue, y me dijo, creo que está por aquí, y me dijo, oye, ¿te van a dar el Cervantes? Y justo ese día se lo dieron a Luis Mateo Díez. Y me han dado el Cervantes. Con Cristóbal. Por cierto, gracias por recordar esa fecha, que fue unos días maravillosos. El 27 de mayo fue el cumpleaños de María José, mi mujer, a la que conocí en la redacción de Diario 16. Me hizo una entrevista cuando era estudiante de bachillerato todavía. El día 28 ganó el Madrid la 14ª Copa de Europa. El 30 me dieron la medalla. El mismo día que a Joaquín, y gracias a Alessandra del Bene, que está por aquí, hay pruebas físicas de que los dos recibimos la medalla el mismo día, si no hubiera sido un bulo. Y el 4 de junio, 4 días después, se casó mi hija Carmen, que la tengo aquí en primera fila. O sea que fueron unos días 7 días que cambiaron el mundo, ¿no? Mi mundo. Y ahora, como diría Mercedes Milá, así. Y ahora respóndame a la pregunta. Pues mira, esto, el otro día me salió sobre la marcha en una entrevista televisiva. La culpa es del editor. Se lo dije al periodista que me entrevistaba. Le recordé un libro de Mario Musnik, que era un editor formidable, que publicó, el libro de Mario Musnik se titulaba La culpa es de los autores. Pues en este caso, la culpa es del editor. Un día me llama Miguel. Por cierto, mi primer libro, creo que es el 13º, me falta uno para las Copas de Europa del Madrid. El primero fue un libro, mi primer libro fue un libro de ficción, porque estaba yo recién llegado a Sevilla y me encargaron para la colección de las comarcas del Monte un libro sobre el Aljarafe. Yo casi no había ido al Aljarafe, por eso digo que es de ficción, porque no conocía. Y con una máquina de escribir de esas portátil que llevaba a todos sitios, en la casa de Miguel, en la calle Santa Ana, muy cerca de donde vivió el cantante Emilio José, el de la canción Soledad, pues allí escribí el primer libro. ¿Y quién me iba a decir que al cabo de los años y de los libros, pues Miguel me iba a proponer esta locura, que sinceramente yo la vi como una locura, pero ahora
la veo como una suma de gratificaciones, ¿no? Y es curioso porque esta hilazón con el Padre Cue, yo he intervenido en 2 libros que ha editado Miguel sobre el Padre Cue, la reedición de Cómo llora Sevilla y el Cristo y mi Cristo roto. En los 2 he colaborado. Y el 5 de junio participé en la procesión de la Reina de Todos los Santos, de la que soy hermano. Ese día se cumplían 60 años de la muerte de Luis Cernuda. Entonces recordé ese libro que editó Taurus, Ognos, Variaciones sobre tema mexicano. Entonces, Ognos ha sido siempre mi libro de cabecera y estos son mis variaciones sobre tema mexicano. Un cura que nació en México, creo que murió en España, y un país con 2 mundiales que han sido decisivos en nuestra formación. El Mundial de 1970, que es muy importante en mi vocación periodística, porque estaba harto de que mi padre me preguntara por los partidos y le dije, papá, o me das dinero para comprar el As todos los días, no te digo nada más de... Y entonces me leía el As hasta la contraportada, la página de Hebrero San Martín o Sarmiento Birba. Ahí Juan Luis de las Peñas puede... Y luego el Mundial del 86, el famoso de la mano de Dios y el pie del diablo, ¿no? Que acabó con aquella final, la que más se ha repetido a lo largo de los mundiales. Pero bueno, me estoy yendo... Es que como en México, pues México es fútbol y Octavio Paz y aquí Gloria. La verdad que da gloria leer el libro de Francisco Correal. Pero yo te voy a preguntar por tu primera vez. La primera vez cuando llegas a Sevilla y te encuentras por Puente y Pellón, creo, cerca de la Encarnación, con la primera cofradía en la calle de tu vida, la Cena, el paso de la Cena. Por cierto, te la encuentras cerca de la Encarnación de entonces, porque el 30 de marzo de 1980, Domingo de Ramos, Jürgen Mayer solo tenía 15 años. O sea que las setas no estaban todavía... Parece que acaba de hacer las setas, ¿eh? Cuando tú te encuentras con un paso de Semana Santa de Sevilla por las calles de la ciudad, ¿qué sentiste? Tú tenías 22 años, creo, entonces. Tenía 22 Sí. años. Fue justo un mes después del referéndum del 28F. Entonces, yo me considero manchego. Estoy rodeado de andaluzas, de sevillanas, pero la palabra andaluz me resulta muy fuerte, ¿no? Pero esos días sí me hice andalucista, un joven andalucista manchego, ¿no? Ahora soy un mancheguista andaluz. Y yo venía de un pueblo de Puerto Llano, un pueblo muy industrial, el Faro Industrial de la Mancha, donde no había Semana Santa. Allí la única Semana Santa era una cuadrilla de hombres que se disfrazaban de romanos con los calcetines, que los comandaba un tal Abundio. Y que de ahí el dicho ese de más tonto que Abundio, por lo visto Abundio fue un mártir, entonces, y encima ha quedado como ese San Benito. Y yo venía, a diferencia de la capital, como sabe mi primo Moncho, que está por aquí, Ciudad Real ha sido una ciudad muy cofrade, pero Puerto Llano era descreída. De hecho, era descreída y socialista al máximo, hasta las últimas elecciones, que por primera vez desde el 79, 44 años, ha perdido el poder el PSOE y ha ganado el PP. Entonces, claro, pues yo fui a ver a mis padres un fin de semana y para venir de Puerto Llano a Sevilla era una auténtica odisea. Ahora en el AVE tardas 1 hora y cuarto, 1 hora y media, pero entonces tenías que ir a Manzanares, en Manzanares estudiar a qué dedicabas el tiempo. Yo unas veces iba al cine, otras veces iba a cenar, me iba a la cantina. Tengo incluso la lista de las películas que vi en la cantina de la estación de Manzanares. Pero no había billetes para ese tren, y entonces esa tarde había ido a ver el Carlos Sotelo Ceuta. Y al terminar el partido, pues fui al vestuario, y a pesar de que el Ceuta había perdido 2-0, pues hablé con el delegado del equipo y le dije mi problema, que no tenía billete y que tenía que trabajar, tenía que estar al día siguiente en Sevilla, y me dijo que me fuera con ellos sin ningún problema, que me debían haber dejado en la calle, porque encima que pierden el partido. Bueno, pues me vine, ellos se quedaron en el Hotel Fleming, que está en la Puerta Carmona, que ahora es de la cadena Catalonia, y yo con mi petate, pues me fui camino de la pensión de Inés, que estaba en la calle Alonso el Sabio, antes Burro, perpendicular a Puente y Pellón, y cuando llego a la Encarnación me encuentro la Cena pasando por la Encarnación, y esa fue mi primera visión, y me retrotrajo
a la Semana Santa de Ciudad Real, donde los pasos son espectaculares, y a la no Semana Santa de Puertollano. Entonces, bueno, pues esa fue... Y como tenía el dato, a veces me ha pasado que la memoria te traiciona, me ha pasado más de una vez. Fui a la hemeroteca y busqué 30 de marzo, domingo, hoja del lunes, busqué la hoja del lunes que todavía existía, y venía Carlos Sotelo 2, Ceuta 0. No recuerdo los goleadores, pero en el Ceuta jugaba un tal Cubalita, eso sí. O sea, que gracias al Cubalita, Ceuta que perdió, te encuentras con... ¿Y qué sentiste en ese momento? Te he oído decir alguna vez, Paco, que el asombro no se estudia. El asombro no se estudia. Fíjate, una vez me dijo un mago argentino, yo le pregunté que me definiera lo que es la magia, y me dijo que la magia es la belleza del asombro. Sin que suene a irreverente, ¿la Semana Santa es eso? ¿Es la belleza del asombro? Yo creo que la fascinación ante la Semana Santa, de la que yo soy un absoluto ágrafo, esa palabra que tanto le gustaba a don Ramón Carande, es la medida con la que yo... la medida del asombro que yo tengo con Sevilla, ¿no? O sea, Sevilla es una ciudad con muchos defectos, muchas limitaciones, pero cuya capacidad de asombro no tiene fecha de caducidad. Ayer volví de un viaje maravilloso por la ruta de Isabel la Católica, y anteayer en una hora pasamos del acueducto de Segovia a la muralla de Ávila. O sea, que recordaba, al ver el acueducto, recordaba una entrevista con Noam Chomsky, que le decían, ¿qué le parecen estas innovaciones, estas revoluciones espectaculares de las tecnologías? Y él decía, bueno, para espectaculares los romanos, ¿no? Entonces, volver de esa ruta de Isabel la Católica, que por cierto, cuando fuimos a Madrigal de las Altas Torres, estamos viendo allí con nuestro grupo el lugar, el palacio donde nació la reina Isabel, y nos encontramos con Ricardo Suárez, que está por aquí y es uno de los protagonistas de este libro. Bueno, pues cuando vuelves a Sevilla, aquí hay un mini acueducto y hay una mini muralla, pero yo cuando subo, anoche subí tarde, porque llegamos tarde, a tender la ropa, y cuando veo la Giralda enhiesta, pues es la Giralda esa que no dejó de pintar Amalio García del Moral, y no dejó de borrar Miguel Pérez Aguilera. No sé si algunos conocéis a Miguel Pérez Aguilera, un pintor extraordinario, que estaba en contra del folclorismo pictórico, y entonces una vez coincidimos en un jurado del Festival de Cine y se empeñó en que no saliera la Giralda en el cartel. Al final perdió el catedrático Miguel Pérez Aguilera y la Giralda salió, ¿no? Entonces, esa es la medida del asombro, el asombro que en Sevilla no tiene fecha de caducidad. Has estado, lo acabas de decir, en Ávila, la tierra de Santa Teresa. Por cierto, el mejor papel, siempre lo ha dicho ella, de su vida, el mejor papel de Concha Velasco, a la que recuerdo con cariño esta tarde. Sabes que Santa Teresa, admirable, se la mire por donde se la mire, pero no nos quería mucho, no quería mucho a Sevilla. Decía que en Sevilla era una ciudad donde era fácil pecar, porque por sus calles andaba el diablo, decía Santa Teresa. ¿Qué dirías tú que anda por las calles de Sevilla en Semana Santa? Pues, vaya pregunta. Yo creo que, bueno, camina siempre, yo siempre lo veo, el trueno vestido de nazareno. En este libro hay uno de los textos, hablo de la relación de los dos Machado con la Semana Santa, y aunque Manuel fue más capillita, entre comillas, Machado ha conseguido la inmortalidad de que un poema suyo fuera llevado a canción por Serrat y la música de la canción se haya convertido en marcha procesional, ¿no? En Sevilla, en la Semana Santa cabe el devoto, el beato, el agnóstico, el descreído, todo es posible, ¿no? Y vamos, yo sinceramente, yo nunca he sido cronista, por eso me siento un poco, como alguna vez he dicho, como un torero al otro lado del telón de acero, que tendrán que irse al otro lado del telón de acero con el tiempo, porque nunca he sido cronista de Semana Santa, he sido cronista de todo, de feria,
de carreras de caballos hasta del ajedrez. Tenía una columna diaria que se llamaba La Peoná. He sido cronista parlamentario en las Cortes en 1977, hacía las crónicas y no tenía edad para votar, pues entonces la mínima eran 21 años. He sido cronista de fútbol, en El País sustituí al llorado Santiago Roldán, y en Diario 16, pues a veces cuando había alguna baja, pues tuve ocasión de ir a Las Gaunas, a La Condomina, a Vallecas y al estadio de Zorrilla, donde escribía sus crónicas el gran Miguel Delibes. Pero crónicas de Semana Santa he hecho muy poquitas, cuando a lo mejor el redactor no ha podido. O sea, yo en Semana Santa soy un pasante en términos jurídicos, un sobresaliente en términos taurinos o un Manolín bueno en términos balompédicos. Manolín bueno y mártir, ¿no? Pero lo cierto, Paco, es que cuando tú llegas a Sevilla sabías muy poco de lo que sucedía en las calles de la ciudad en Semana Santa. Y te pusiste a preguntar. Sí, sabía. Otra frase tuya que me gusta mucho es que preguntando has pagado la hipoteca de tu casa. Sí, yo a base de preguntas, las preguntas son las que me han dado lo que tengo, lo mucho que tengo, que está aquí delante, ¿no? Bueno, esa me lo han dado las respuestas, pero lo demás me lo han dado las preguntas. Me acuerdo cuando yo en 1988 participé en lo que después se llamó la Ruta Quetzal, la Aventura 92, y fuimos con Miguel de la Cuadra Salcedo, un viaje que, por cierto, en la Romana se incorporó Julio Iglesias y nos acompañó hasta Santo Domingo, la tierra que más amó Colón. Y cuando llegamos a San Juan de Puerto Rico, pues yo cuando voy a una ciudad diferente, ya cada vez menos, porque cada vez más difícil, pues voy y consigo un periódico, y conseguí un periódico de San Juan. Y aparte de que venía la noticia de la paliza que le había metido Puerto Rico a España en el Mundial, en los Juegos Olímpicos de Seúl, venían los nuevos nombramientos en ese periódico, y venía tal, nuevo redactor, nuevo fotógrafo preguntón, como una categoría profesional, fotógrafo preguntón. Entonces yo soy un redactor preguntón, porque el no saber, yo alguna vez lo he dicho, no sabéis los que sabéis lo que os perdéis, ¿no? Porque el no saber sí que ocupa lugar, porque hay que llenarlo. El saber, sin embargo, hay que a veces ir sacando cosas porque sabes demasiado, ¿no? Como la película de Hitchcock. En el libro de Paco, Cómo sigue llorando Sevilla, se empieza por el tiempo de vísperas, la Cuaresma, luego lunes santo, martes. ¿Qué día, Paco, no te perderías tú por nada del mundo? Pues yo hubo un tiempo, ha habido épocas, ha habido tiempos, los tiempos de noviazgo, que claro, que es que este año próximo vamos a hacer 35 años de matrimonio, ¿no? La jornada laboral de 35 años, ¿no? Pero hubo un tiempo cuando éramos novios que nos gustaba mucho ir a ver San Martín, la salida de la lanzada en San Martín. También, los caballos. Los caballos Santa Catarina. Ah, es verdad. San Martín, la lanzada. Qué confundido. Que por cierto, me acuerdo que una vez, ese miércoles santo, era la final de Copa del Rey del Madrid con el Barça, y encontré a un hermano de la lanzada del Madrid y a uno del Barça, y lo saqué el mismo día, ¿no? Puse a hacer un casting. También la bofetada sobre todo cuando venía nuestro amigo Juan Luis de las Peñas, que está aquí también, Ignacio González, colombiano, que fue jefe de diseño de Diario 16, un tipo extraordinario, que ya falleció. Ese sí que se enamoró de la Semana Santa de Sevilla. Se enamoró, se fue con mucho... Estuvo en Sevilla un tiempo de jefe de diseño de Diario, y le gustaba mucho San Gonzalo y sobre todo la bofetá. Entonces la bofetá, que por cierto, el 1 de marzo del 93 fuimos a Fez a jugar un partido de fútbol contra periodistas de Fez. Y cuando volvieron al partido de vuelta, que el saque de honor lo hizo Ahmed Ben Yessef, el pintor marroquí, en el campo del Coria, pues lo llevamos a ver la bofetá, porque el delegado de los periodistas marroquíes se llamaba Anas. Y mira, ahí tiene... En fin... Bueno, y luego pues la madrugada, alguna madrugada con Juan Luis hemos pasado de jóvenes, y eso, bueno, la madrugada del año 2000... Hay dos artículos dedicados a la madrugada en el libro. Una madrugada, la del año 2000, 21 de abril,
21 de... Sí, 20-21 de abril. 21 de abril. Fíjate que esa fue también mi primera madrugada en la radio. Yo estaba en un balcón de la calle Sierpes y cuando todo el mundo empezó a correr, claro, y además para toda España, en Onda Cero, y claro, no sabíamos, que estaba con Manolo Rodríguez, que no había fumado en toda la madrugada, y en ese momento se puso a fumar, y digo, aquí algo está pasando. Tú esa madrugada, Paco, fuiste cicerone de un familiar tuyo que estaba de luna de miel. Luna de miel, ¿no? Mi hermano Quique se había casado el 1 de abril en Guadalupe con una Guadalupe y firmaron allí además la firma de los esposos delante de los zurbaranes de Guadalupe y venían de Florencia y yo le dije, bueno, yo de broma decía, aquí el síndrome de Stendhal está en Sevilla, no en Florencia, ya veréis. Y es verdad, por poco es al pie de la letra, porque ella estuvo a punto de desmayarse del miedo, del pavor. Entonces íbamos un grupo de gente, pues mis hijas, mi hijo Paco no había nacido todavía, mis cuñados, Quique y los recién casados, y ella, vamos, estuvimos en el centro, en el cogollo de donde pasó todo, y ella estaba, vamos, perdió los nervios, quería marcharse inmediatamente al síndrome de Stendhal de Utiel, donde ellos vivían, en Valencia. Fue qué noche la de aquel día, la verdad. Qué noche. Es curioso, además eso yo creo que cambió un poco la visión periodística porque ya eso no se puede decir porque ahora con la prensa digital ya es continuo, es permanente, pero había una especie de costumbre de que como al día siguiente no hay periódicos, pues y nunca pasaba nada, la bulla sevillana pues era un ritual que no admitía, era el protocolo perfecto, y ese día se rompió por completo, y yo creo que ya a partir de entonces estaba en la calle, salió con su cámara Flores Esquivias, que fue, yo creo que en alguno de los textos digo que es la Chávez Nogales gráfica de esa madrugada, ¿no? Porque incluso fue tan leal al periódico que le ofrecieron mucho dinero por esas fotos, porque aquello fue una conmoción a nivel casi, yo diría, mundial. No, pues lo nunca visto, desde luego, en la Semana Santa de Sevilla. En el libro hay un recuerdo para el cardenal Carlos Amigo, que no quiso ser pregonero de la Semana Santa. Si el Consejo te lo ofrece algún día. No creo. No, yo... Es que... yo he sido pregonero de los carnavales de Olvera y de la feria de mi pueblo. Otra vez. Y voy a ser rey mago este año. Voy a ser rey Gaspar de la hermandad de la Reina de Todos los Santos. La noche del 5 de enero, que además se cumplen 100 años del 5 de enero de 1924, en que fue rey Gaspar Jacinto Benavente. Es un caso insólito. Ahora, este año el rey Gaspar es el doctor Federico Alonso, oftalmólogo de Villanueva del Rey Minas, que va a encarnar al rey Gaspar 100 años después de que Jacinto Benavente, un caso insólito de alguien que 2 años después de ganar el Nobel de Literatura fue rey mago de la cabalgata de Sevilla. Eso no se ha dado jamás. Bueno, pues la cabalgata... O sea, que a mí me han dado el Cervantes hoy. Y... No, pero la cabalgata, tú has sido rey. En el historial del pregón, puede ser medalla de la ciudad, pregonero. Pero contéstame, no me digas que... No creo. Si el Consejo te lo pide, ¿de verdad te lo plantearía? ¿O harías como el cardenal? Hombre, yo me veo antes como arzobispo de Sevilla, ¿eh? Bueno, en teoría podemos ser papa todos. Sí, es verdad. Eso decía mucho Monseñor Amigo. Claro, cosas como son. Dicen que... Por cierto, Monseñor Amigo, eso es un dato... No tiene nada que ver con el libro, pero durante 40 años, vuelvo a mi primo Moncho, que es muy colchonero, durante 40 años la diócesis de Sevilla ha estado regida por pastores del Atlético de Madrid. Un día se lo dije a Enrique Cerezo, aquí debería haber una estatua, un Amigo y después Asenjo. Creo que Saiz Meneses
ya no, porque este verano, del 7 de julio, del 7 al 14 de julio, hicimos un viaje a Tierra Santa con él, una peregrinación, y estábamos en Jericó y vemos un grupo de chavales. Recuerdo esa imagen, además con lo que está pasando ahora allí, esas imágenes forman parte de mí. Venían un grupo de niños de un campamento, venían con sus mochilas, bajando hacia abajo junto al monte de las tentaciones de Jesús. Había un camello muy triste, unos señores repartiendo dátiles, y bajan los chiquillos, y ya estábamos subiendo al autobús y Monseñor Saiz Meneses los ve, y había uno con la camiseta del Barça, y dice él, ese sí que entiende. O sea, que se ha roto la continuidad colchonera. Eso sí que es una crisis episcopal, ¿eh? Bueno, es que él fue obispo de por allí. Por cierto, dicen que pronto el arzobispo Saiz Meneses podría ser nombrado cardenal de Sevilla. ¿Qué debería aprender de Fray Carlos? Pues no sé, yo creo que de Fray Carlos deberíamos aprender todos, ¿no? Bueno, primero el tiempo, la época, él forma parte, Monseñor Carlos Amigo, yo creo que forma parte de la movida sevillana, ¿no? El tiempo en el que llega, en pleno Mundial de España, y cómo se mimetizó con esta ciudad sin caer nunca en la pleitesía ni la falsa deferencia, ¿no? O sea, que fue un hombre humilde, como buen franciscano, y al mismo tiempo en su sitio siempre, ¿no? Pero que luego tuvo con las minorías dentro de la Iglesia, que la Iglesia no es monocorde ni mucho menos. Yo creo que él tuvo pues con los que se salían, con los curas casados, con todo eso, y yo creo que este hombre también lo veo con un espíritu muy también camaleónico en ese sentido, ¿no? Al final del libro dedicas un artículo a Pascual González, el cantor de los cantores, que no fue pregonero, aunque no son pocos los que mantienen que tenía en un cajón de su casa el pregón ya escrito. ¿Qué ha perdido Sevilla sin tener un pregón de Pascual? Yo creo que el que Pascual González no haya sido pregonero es como que Borges no haya ganado el Nobel de Literatura. Sigue habiendo lectores de Borges y la gente sigue disfrutando de las cosas que cantaba y que contaba Pascual González. Entonces, yo creo que hay pregones oficiales y pregones oficiosos, y Pascual, como tantos otros, es uno de los pregoneros oficiosos de la Semana Santa de Sevilla. Este libro es un libro que se lee y se disfruta, pero también es un libro que se ve y emociona con sus imágenes. Yo quiero convocar aquí a esta mesa a los autores de 100 fotografías de esta Semana Santa, creo, ¿no? De la Semana Santa, de varias Semanas Santas, pero son 100, creo, en números redondos. Fernando Salazar y Ángel Bajuelo, por favor, os voy a pedir que subáis. Tú aquí, Fernando, y Ángel ahí. Salazar y Bajuelo, Sociedad Ilimitada, es uno de los artículos del libro de Paco. Dice Paco Correal, tienen más estabilidad que muchos matrimonios. Y eso que uno es del Betis y otro del Sevilla. Os voy a pedir, Fernando, Ángel, ya sé que esto es difícil porque es lo de los hijos. ¿Qué hijo? Si tuvierais que elegir una foto vuestra del libro, ¿cuál elegirías? Fernando. Sí, ahora te lo paso, Ángel. ¿Qué foto elegirías de las tuyas, claro, en el libro de Paco Correal? Por cierto, que es una excelente idea regalarlo, sean originales y regalen en Navidad un libro de Semana Santa. Yo creo que es una excelente idea, y además como Paco va a ser Rey Mago el 5 de enero, también puede ser un buen regalo de Reyes extraordinario. Ahí fuera lo pueden ustedes adquirir. Esta es la foto que tú
Ahora dinos por qué. Esta. ¿Tienes el micrófono? Cuéntanos, Bueno, ¿por qué has elegido? Por dos motivos. Estábamos solos con el Señor. No dejaron entrar a más nadie. Y aquello nos llevamos aproximadamente una hora, hora y media a solas con el Señor. Esa es una del reportaje tan intenso que hicimos. ¿Cuándo fue? ¿De cuándo es esta foto? El año de que salió por lo de la pandemia. Ángel, elige tu foto. Yo, bueno, este libro... Dale al botoncito ese de en medio. Ahí. Este libro, como Fernando lleva las relaciones institucionales de la sociedad, y yo llevo más los archivos y todas esas cosas, es difícil de que me quede con una foto. Yo creo que hay aquí fotos... lo primero, que ilustrar un libro hecho por Paco Correal es complicado, ¿eh? Es complicado. Entonces aquí había que sacar la parte humana de la Semana Santa, había que sacar fotografías que contaran una pequeña historia. De hecho, cuando la primera vez habla Miguel conmigo sobre el libro, que menos mal que me dijo que era un secreto, que no se lo diera a Paco Correal, porque al día siguiente me lo encontré. Yo le hablo, por ejemplo, de la fotografía de la portada. La fotografía de la portada, le digo, pues mira, nosotros tenemos una fotografía en el archivo que tiene una relación con el padre Cue de la niña azul de la calle Feria, pero esto es la alegría. Esto no es la tristeza de la niña azul que está muriendo, no, esta es la alegría. Y yo creo que en el libro hay varias fotografías que cuentan historias, pequeñas historias o anécdotas de la Semana Santa, como es el cochero que se atreve a cruzar la cofradía de los estudiantes, me imagino que de algún sitio lo llamarían. Otra de las fotografías que cuentan pequeñas historias es esta de unos niños viendo salir la hermandad del Carmen Doloroso, extranjeros vestidos de flamenca. O sea, son pequeñas historias, que yo creo que tenían que ir en el libro de Paco Correal. Y sobre todo las cosas íntimas de las hermandades, como son los altares de quinarios, son los altares de trido, la subida del Cristo de la Expiración por parte de la Junta de Gobierno, de los hermanos. Yo creo que eso, la foto del barrio detrás de la Virgen del Cerro del Águila. Yo creo que hay muchas fotografías que cuentan pequeñas historias. Y una curiosidad, ¿cómo lleváis vosotros, Fernando, Ángel, fotógrafos antológicos, cómo lleváis vosotros la bulla de los móviles delante de los pasos? Creo que una vez contaste, está en el libro, 239 móviles a la entrada de la Soledad de San Lorenzo. Que lo tuve que ir quitando uno a uno. Uno a uno, editando. Editando, lo que pasa que era sencillo porque era un fondo negro. Ya. Bueno, oye, si todo el mundo lo pasa bien haciendo la foto, pues, ¿qué vas a hacer? ¿Y a ti, Fernando, te molestan el bosque de móviles? Tela. ¿Lo llevas mal? Altura no va para más. Llevo una escalera. Fray Carlos me decía, el único que me hace fotos subido en una escalera. Es muy desagradable porque además está haciendo una foto y se ponen delante tuya y no se respeta nada. No, tú te subes a la escalera porque tus fotos son fotos de altura. Totalmente. ¿A que sí? Bueno, ¿tienen ustedes alguna pregunta para Paco Correal, para Fernando o para Ángel? Sí, por favor. Amigo Paquillo, como sé lo que pasó aquel día y eso, quería preguntar, ¿Qué día? que como sé lo que le pasó aquel día que publicó una cosa en día 16, que
causó cierta sensación. Quería saber cómo ha sido la evolución de él para haber provocado esa polémica aquel día y él presentar un libro de Semana Santa. ¿Tú sabes a lo que me refiero? Pues eso... Está hablando en clave, ¿eh? No sé yo... Fue un titular que puso, y antes hablaba del gran poder, el Superman de San Lorenzo, lo publicó y está en la hemeroteca. Y bueno, y ahora presenta un libro de Semana Santa y Sí, lo eso. hace con orgullo y lo hace... ¿Qué tienes que decir, la Paco? Yo admiración creo que de la- eso, hay un antes y un después. O sea que yo a veces tengo un cuadernito en el ordenador, que yo no sé ni qué nombre le puse, donde pongo las entrevistas que nunca he hecho. O sea, las entrevistas que no he hecho, porque los fracasos, entre comillas, te enseñan mucho más que los éxitos, entre comillas, ¿no? Eso no es que sea un fracaso, sino que fue un encontronazo mío con la forma de ver la ciudad. Y aprendí, me enseñó. Entonces, ayer, precisamente en la misa en el Gran Poder, Borja, el capellán de la Basílica, hablaba en su homilía de la humildad. Entonces, eso fue una lección de humildad. A título anecdótico, yo eso fue, creo que fue a finales de marzo vamos, es que ni siquiera recuerdo la fecha, sé que fue a finales de marzo de 1987. Y el 2 de mayo de ese año era mi primer viaje largo en el coche, me había sacado el carnet de conducirme un poquito antes y había quedado con el hijo de Carande en Hervás para que me diera un libro para sacarlo el 4 de mayo del 87, que se cumplían 100 años del nacimiento de don Ramón. Se había muerto unos meses antes con 99. Pero la novatada, junto al campamento donde hice la mili, el CIR de Santa Ana, pues bueno, el coche se me fue y me salvé de milagro. Y alguien me dijo, eso es por meterte con el Gran Poder. Digo, pues yo creo que el Gran Poder me ha salvado. Digo, tú tenías que ver cómo quedó el coche. Entonces, bueno, pues para mí es un antes y un después. Me acuerdo una vez entrevistando a Loquillo le he hecho 2 entrevistas, una hecha y otra no hecha. La hecha se la hice en El País, que yo creo que como era en El País, él estaba encantado de que lo entrevistara, ¿no? Y que además fue gracioso porque en una entrevista, él cantaba en Jerez, le hice una entrevista deliciosa, estaba simpatiquísimo, y ese mismo día venía una entrevista de Feliciano Fidalgo a Ortega Espotorno y le preguntaba, ¿cómo ve usted El País? Que era la familia que lo habían puesto en marcha. Dice, muy bien, pero tiene demasiado rock and roll. Y luego, ya estando en Diario de Sevilla, quedé con él para entrevistarlo. Y le llamé por teléfono, y al principio muy bien, pero le pregunté por el título del último disco. Y claro, pues eso le sentó como una patada y me dijo, que sepa que te estoy grabando la entrevista, me dijo él a mí. Digo, pues yo no la estoy grabando, yo estoy tomando nota. Y se acabó, ahí no hubo... Pero aprendí, o sea, siempre hay que ir... El no saber está muy bien, pero saber un poquito no estorba, ¿no? Entonces, yo o sea, y volviendo a tu pregunta, Juanma, para mí fue una lección de humildad y de decir, esta ciudad tiene sus cosas. Entonces, bueno, hubo división de opiniones en el barrio, y de hecho hubo una parte del vecindario que me invitaron a dar el pregón de la Cruz de Mayo en San Lorenzo. Entonces fue como un desagravio, ¿no? Desagravio que estuvieron mis abuelos allí escuchando el pregón, que terminé con las frases, yo soy Espartaco, yo soy Espartaco, yo soy Espartaco, y decía uno, y yo soy Manili. Pues empieza por el pregón y se acaba en el Maestranza. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta más? Sí, por favor. Paco, ante todo, enhorabuena por tu libro. Y ahora una pregunta. ¿El título de dónde viene? Porque a mí tu estilo y tu forma de escribir me recuerda mucho más, por ejemplo, a Núñez de Herrera que a Cué. Entonces, ¿por qué el título de Porque yo sigo, como sigue llorando Sevilla? Porque es más la teoría y la realidad de la Semana Santa, Bueno, lo que tú por haces. ser sincero, el título está pactado entre el editor y yo, porque como hay un hilo conductor con lo del padre Cué, yo creo que tanto la mirada del padre Cué como la de Núñez de Herrera, si las juntas, te sale una Semana Santa maravillosa, ¿no? Pero vamos,
Si quieres que hagamos un libro dedicado a Núñez de Herrera... Que por cierto, me parece que el Cristo roto está en el Museo de Santillana del Mar, donde nació Santillana, el autor de los 4 de los goles, de los 12 goles a Malta. Me gustaría preguntar a Fernando y a Ángel, ya sé que puede ser una pregunta, en fin, delicada. ¿Qué cofradía es la más fotogénica en las calles de Sevilla en la Semana Santa, Ángel? Bueno, eso es complicado. La hermandad más fotogénica es la que te sale la foto perfecta. Esa es la más fotogénica. ¿Y hay alguna hora para que las fotos sean más perfectas? No, dicen que la hora mágica, esa hora que está entre la noche y el día, da unos cielos que a mí personalmente no me gusta, pero a Fernando le encantan. Le encantan. Yo creo que es donde sale la foto buena. Fernando, ¿tú te mojas? ¿Qué cofradía te parece más fotogénica? Por ejemplo, San Bernardo, una cofradía muy fotogénica, el Calvario. La hermandad nuestra, el museo no puede ser fotogénica porque los sitios por donde pasan relativamente no son bonitos. Pero hay hermandades, las de día se da mucho más la belleza. La Paz, por el parque. La luz del día es muy bonito para la fotografía. Pero el fondo del museo con el museo no está mal, ¿eh? Bueno, ¿no te gusta? Las 3:30. No, me parece que no. Las 3:30. No, tiene un problema. Además apagan las luces en muchos sitios ya. El entorno de la catedral es muy bonito porque allí no hay anuncios, no hay cosas extrañas. Barrio Santa Cruz también, ¿no? ¿No te gusta? Sí me gusta, pero también es pequeño y acude mucha gente. Por ejemplo, Yeah. Un sitio precioso para ver la Virgen del Refugio, la calle Fabiola. De lo más bonito de Sevilla. Ahora allí pueden entrar 100 personas, y no entra más. Madre de Dios también, hay fotos bonitas ahí, en Madre de Dios. Que esa estrechez, como pasa con Gracia y Esperanza, pero es que no te dejan pasar. Bueno. Allí hemos estado nosotros. Yo recuerdo, perdona, una imagen, no es una fotografía, sino una imagen de la calle Parras, volviendo a la Macarena, y estaba nuestra amiga Mamen Otero con Ramón Lobo, el periodista corresponsal de guerra que ha fallecido hace unos meses. Yo me consta que este hombre no era creyente y estaba absolutamente derretido ante lo que estaba viendo, ¿no? Entonces, a veces la fotografía no es lo que tú ves, sino lo que tú ves que está viendo otro, ¿no? Y entonces yo estaba viendo ahí lo que estaba viendo este hombre, que donde quiera que esté, esa imagen se la ha llevado. Por Parras, al lado de la bolera, donde con mi niña Carmen recién nacida, veíamos ahí los partidos del Mundial de Estados Unidos. Con un calor. Gran Mundial de Rumanía. Yo entiendo que Fernando y que Ángel hagan las fotos maravillosas que hacen, pero yo tengo la sensación de que los que no somos fotógrafos profesionales estamos perdiendo esa capacidad, esa posibilidad de ver. Decía que los que no somos fotógrafos profesionales, ellos lo son y hacen fotos magníficas. Yo creo que estamos perdiendo, y me incluyo, la capacidad, el placer de ver la Semana Santa con los ojos. Tengo la sensación de que estamos viendo la Semana Santa con los visores de los móviles. Y creo que algo estamos perdiendo. Bueno, son ya las 8. A mí me gustaría, me van a permitir, establecer ahora un punto y seguido con lo que vamos a vivir a esta hora, bueno, a partir de las 7 del próximo lunes 18, a las 7 estaremos hablando del libro de alguien a quien quiero mucho, que no es anónima, pero sí infinita. Marina Bernal. Me gustaría que la última pregunta la hiciera mi querida Marina Bernal. Te van a
Gracias, Gloria. Buenas tardes a todos, muchas gracias por invitarme. Un honor compartir con vosotros esta tarde y especialmente también contigo, Cristóbal. Pues hay una pequeña contradicción siempre en Paco Correal, la contradicción humana, que dice que no hay que saber ni creerse que sabe uno mucho, pero cuando sus crónicas siempre son una profusión de datos y de información que nos desborda. Y a mí me gustaría que Paco, si puedes recordar la crónica más complicada de escribir por falta de información, porque yo creo que es imposible que tú nunca te hayas quedado totalmente en blanco por esa cantidad de experiencia, de sabiduría y de conocimiento que tienes, pero la más complicada de escribir y concretamente también si dentro de este libro hay alguna que haya sido especialmente difícil para ti y el por qué, claro, sintetizando si puede ser. Bueno, la más difícil a lo mejor no fue una crónica de feria, o sea, de Semana Santa, no, sino del Rocío, porque la primera vez que fui al Rocío me tuve que volver por una emergencia sanitaria de una amiga, y nunca había visto salir la Virgen, y lo escribí de oídas, ¿no? Y lo único real era la hora de salida de la Virgen, pero lo demás, luego he ido muchas veces, he ido con Atín Aya, hemos hecho grandes reportajes allí, pero esa fue la más complicada. De Semana Santa, es que ya te digo, yo no he sido cronista de Semana Santa, he hecho vestuarios, que además pega mucho con la... Pero en este libro, por ejemplo, se puede decir que metí con calzador, porque a veces de las preguntas sencillas, un libro que presentó Miguel, otra vez que hice novillo a teología, porque los lunes yo voy a teología, hoy estoy faltando. Termina la presentación del libro y se me acerca una chica y me dice, ¿me puedes una dedicatoria? Y le digo, ¿cómo te llamas? Cristina, ¿no? Cristina Rojas. Digo, ¿y de dónde eres? Dice, de París. Y ella había cantado una saeta, o sea, había nacido en París, había cantado una saeta estupenda. Entonces, y claro, al decirme de París, pues yo apunté y al cabo del tiempo la llamé y conté la historia de ella. O cuando Santiago Sánchez Traver, que nos acompaña, presentó el libro de Curro Cúchares en los salones de la maestranza, pues veo que está hablando con una señora y la señora tenía un acento extranjero. Yo decía, ¿qué hace esta señora con acento extranjero? Y le pregunto y resulta que era una jamaicana que se había casado con un bisnieto de Curro Cúchares y se habían conocido en Escocia y se habían venido desde Escocia y llevaba 60 años viviendo en Sevilla y había vivido en la casa natal de Curro Cúchares, que había sido hermano mayor de San Bernardo, él y su hijo Currito. Entonces, ese calzador cofrade, pues me sirvió para meter esa historia entre Jamaica, porque además Curro Cúchares murió en Cuba, o sea que era una cosa muy... en fin, con calzador, ¿no? Con calzador, pero descalzo. Tenía razón Marina cuando decía la última, no, la penúltima. Porque, permíteme la curiosidad, ¿por qué te has traído el cuadernillo este que ha estado todo el tiempo aquí abierto? Pues porque Paco. Yo, si no llevo cuaderno y no llevo boli, es como si fuera desnudo. O sea, yo me acuerdo que en la boda de Fran Rivera y la hija de la duquesa de Alba, como ella salía de Dueñas, en la boda de Fran Rivera y la hija de la duquesa de Alba, que yo la cubrí para El País, con Carmen Chumarín, ella hizo la crónica general, yo hice vestuarios, pues yo estaba en Dueñas y estaban allí una plétora de fotógrafos, y yo estaba con mi cuaderno, creo que era más chico que este, y yo estaba así con él, y claro, y me decía uno, dice, el del cuaderno, que se quite, pues claro, él estaba... Y que por cierto, Jesús Aguirre estaba por allí paseando y me vio y me llamó, y claro, yo me sentí muy importante, en realidad me llamó no por nada, sino porque tenía necesidad de desahogarse con alguien, y me dijo, oye, la madre del torero es tan trianera como dicen, porque como hubo esa polémica, y ya está, y no me dijo más nada, fuimos paseando como Boscán y Navallero en el Generalife, pero eso, me acuerdo del cuaderno, el del cuaderno que se quite, pues este cuaderno a lo mejor llega a Melbourne. Los garabatos. O sea, que tú te vistes con los cuadernillos. Yo soy garabateador porque entrevistando a Vero Vallejo se me estropeó la grabadora. Bueno, muchas gracias a Miguel por editar este
maravilloso libro que es de verdad un regalazo. Gracias a Fernando, gracias a Ángel por las fotos, gracias a Paco. Terminamos con el palíndromo, debilidad confesable de Paquiño. Terminamos con el que usó Paco Correal en el discurso de agradecimiento el día de las medallas de la ciudad. El palíndromo de Sevilla es allí ves. Allí ves. Aquí veo a un gran periodista, aquí veo a un gran compañero, ahí veo a un gran libro. Como dice Marina Bernal, recogiendo las palabras de Kapuscinski, para ser un periodista hay que ser ante todo una buena persona. Y Paco lo es un gran periodista porque es una gran persona. Al que aplaudo. Y ahora, ejemplares como ese que hay encima de la mesa, hay muchísimos. Con la firma de Paco Correal, ustedes van a convertir en únicos los ejemplares. ¿Puedo terminar con una anécdota? Termina tú. Fuimos hace un montón de años, Tábora, cuando hacíamos un estreno, nos invitaba y además pasaba revista. Y estrenaba Pasionaria. Y fuimos al Lope de Vega a ver Pasionaria. Y cuando terminamos, vamos al periódico, creo que íbamos Chacón, Camacho y yo. Para hacer la crónica, yo hacía vestuarios. Y entramos silbando la Internacional, que era la música, estamos silbando la Internacional, y el vigilante de Diario 16, ahí en el Polígono Calonge, dice, ¿qué? Ya hay ganas de Semana Santa, ¿no? Hay ganas del libro de Paco Correal de Semana Santa. Muchas gracias. ¿Me puede una dedicatoria? Le digo, ¿cómo te llamas? ¿Te acuerdas de Reyes, la del plano de la vida? Eso ha pasado, de verdad. Por eso. Como así que recargaba. Este hombre es lo que no es. Tú eliges el día y la hora cuando quieras, ¿eh? Lo que no pueden mentir fuera, ¿eh? Que si no yo me voy siempre de allí. Lo daré. Hola. Disculpe, somos de... ¿Cómo va el funcionario? De Reyes. Nos vemos al Igualmente.